Amada iglesia, amados de Dios, la iglesia del Señor, gracias a Dios por su vida, por estar aquí presentes en esta transmisión en vivo. Y en esta noche el Señor trae una palabra muy especial que muchos, más de uno, lo hemos leído. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Y no solo que va a oír, sino que sabe qué va a hacer el Señor. Va a sanar nuestra tierra. Damos gracias a Dios porque estamos en sus manos. Así que yo le invito a que en esta noche clamemos al Señor. Disponga su corazón. Padre, nos acercamos a ti, Señor, y queremos elevar un clamor, y con nuestro corazón, Señor, rendido totalmente, te pedimos, Señor, que abras los cielos, derrames, Señor, de tu amor, tu cuidado, de tu bendición, Padre. Queremos ser siempre, Señor, hijos obedientes, que estemos listos para nuestro encuentro contigo, mi Dios. Gracias, Padre, porque esta oportunidad que tenemos es para clamar delante de ti, Padre. Gracias te damos en tus méritos, Señor. Amén. Sí, Señor. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Remanente regresa. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Dígalo. Sobre nosotros, abre los cielos, Señor,
eres, Padre, el único poderoso para hacer que todas las cosas, Señor, ayuden para bien, Señor. Estamos en ti, en tu amor, Señor. Tú nos sostienes. Gracias porque dice tu palabra que tú eres como sombra a nuestra mano derecha. Porque por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, Señor. Tu mano está sobre mí, Señor. Y con eso sé que nunca me vas a dejar, Señor. Señor, en obediencia quiero entregarte a ti, Padre, la ofrenda con un corazón agradecido, porque tú sostienes mi vida y la de mi familia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que nuestro corazón sea tierra fértil para la semilla que es tu palabra y que dé fruto, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, buenas noches. Qué privilegio poder encontrarnos una vez más aquí. Quiero mandar un saludo especial a todos aquí en nuestro país, en nuestro querido Ecuador. Estamos con ustedes, nuestras oraciones están con ustedes en estos momentos difíciles, y también mandar un saludo muy especial a todas las personas que están alrededor del mundo, aquellas familias que han sido golpeadas duramente por este virus. Estamos orando por ustedes. Yo quisiera pedirles de manera especial que si usted tiene alguna petición de oración, usted pueda colocar ahí en los comentarios, para que nosotros, con un equipo de siervos, de consejeros, de personas que están orando, podamos tener estas peticiones y podamos interceder delante de Dios por lo que está aconteciendo con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque en libertad nos permite estudiar de su bendita palabra. Doy gracias a Dios porque usted está preparado ya con su cuadernito. Estamos ya dispuestos con la Biblia, la espada, y podemos nosotros tener un corazón abierto a lo que Dios quiera enseñarnos y hablarnos. Así que con esto vamos, iglesia amada, abra su Biblia por favor en Colosenses capítulo 1. Busque por favor el libro de Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Esa va a ser nuestra base bíblica de esta noche. Recuerde que mientras abre la Biblia, la palabra de Dios, dígale: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que yo aprenda? Y pídale un discernimiento especial al Espíritu Santo, y que en este tiempo podamos ser iluminados a través de la revelación divina que es la palabra de Dios. Si ya lo tiene, búsquelo rápidamente. Colosenses capítulo 1, versos del 10 al 11. Colosenses capítulo 1, versos del 10 al 11. Dice la bendita palabra de Dios, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, dice: para que andéis como es digno del Señor. Ojo con esto: agradándole en todo. Una vez más, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo animando a esta iglesia. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es impresionante porque el apóstol Pablo, ojo, que ya les había explicado que estas cartas entre Colosenses, entre Filipenses, Filemón, una carta más,
podemos encontrar que son las epístolas de la prisión de Pablo. Cuando Pablo está preso en Roma, él comienza a escribir. De hecho, esta carta él envía a través de Tíquico y Onésimo. Usted puede conocer la historia en Filemón, Onésimo, aquel que era esclavo y que Pablo le predicó. Habla como Onésimo como el engendrado entre sus prisiones. ¿Y qué quiere decir este nombre de Onésimo? Que para muchos tal vez no servía para nada, quiere decir útil. Y sirvió mucho para el reino del Señor. Y Pablo envía esta carta animando a la iglesia en Colosas. Ojo que el apóstol Pablo nunca fue por esta iglesia, sino que había escuchado algunas cosas de lo que pasaba aquí en esta iglesia. De hecho, en su segundo viaje misionero, él escucha en Efesios muchas de las cosas que pasaban en la iglesia de Colosas, que de repente tenían mucha prosperidad y de la noche a la mañana comenzaron a decaer porque se comenzó a filtrar muchos de los judaizantes, el misticismo y varias cosas que Pablo luego confronta en toda esta epístola o carta como se la conoce. Entonces Pablo habla acerca de que nosotros como cristianos debemos vivir. Mire, es algo fundamental para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, que debemos vivir agradando a Dios. De hecho, el título de este mensaje lo he puesto como vivir para agradar a Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito más grande que yo tengo en la vida? Mire, el propósito más grande, la meta más grande que debe tener en su vida es agradar a Dios, vivir para darle la gloria a Dios. Esto es interesante porque a veces nos olvidamos y caminamos, transitamos por esta vida, pero no nos damos cuenta que en todo tiempo nosotros somos llamados a agradar el corazón del Señor. Es la pregunta en esta noche. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios? Y cada uno en su casita se responderá. Es interesante porque comienza Pablo a exhortar y a animar. Y usted puede leer en el verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Pablo está hablando de transitar, andar, caminar como es digno del Señor. Porque muchas veces, y hay que reconocerlo, somos no de buen testimonio, o sea, de mal testimonio. Y caminamos por la vida. Muchas veces no reflejamos del amor de Dios. Le conocen como todo, como el buen amigo, como buena persona, como aquel que es un luchador. Le pueden reconocer como todo, pero si no te reconocen como una persona que vive para agradar al corazón de Dios, entonces nada vale la pena. Y Pablo comienza a exhortar y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es importante que establezcamos esto. Quisiera topar 3 puntos en esta noche, pero que podamos entender que lo más grande que podemos hacer como hijos de Dios es agradar el corazón del Señor. Y lo que al Señor más le agrada es la obediencia que nosotros podemos tener delante de Él. Y deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? A veces pensamos, es que Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es Señor? Pero guíame. Mire, la voluntad de Dios es que podamos tener una relación con Él. Eso pide el Señor. El hombre por causa de su pecado se apartó de Dios y por ende de su voluntad. Ahora la pregunta sería, a través del tiempo, a través de las situaciones, ¿ha cambiado la voluntad de Dios? Y la respuesta es no. Dios quiere, todavía es su voluntad, tener tiempos de intimidad contigo, conmigo. Es que eso es lo que le agrada al Señor. ¿Cuándo fue la última vez
que te sumergiste en la presencia del Señor, esos tiempos intensos en los que orabas y estabas ahí conectado con el corazón del Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Que no nos distraíamos, sino que nos concentrábamos en adorarle, en estar solamente en la presencia del Señor. La voluntad del Señor no ha cambiado. Él todavía quiere que su pueblo se acerque, le adore, le honre, que pueda hacer delante del Señor algo agradable para Él. Eso está en el corazón de Dios. Y muchos se preguntarán entonces, ¿qué es agradar? Y mire, busqué en el diccionario. Es un verbo que significa tener una afinidad, un gusto, satisfacer, contentar, entusiasmar, complacer, cautivar y complacer a alguna persona y tener un buen ambiente y buen trato con las demás personas. Esto es lo que dice un diccionario común. La voluntad de Dios es que vivamos para agradarle. Dios quiere que vivamos, en otras palabras, para contentar su corazón. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero en muchas de las decisiones que tomamos, bastantes de las decisiones que tomamos, no le ponemos a Dios primero. Y por eso es que a veces sufrimos y nos damos contra el suelo y estamos desesperados. Qué diferente sería si en cada oración preguntáramos: Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿esto de verdad es de ti? Señor, en realidad, ¿tú me estás guiando? Cambiaría nuestra vida totalmente. Porque somos tan acelerados como humanidad para tomar decisiones y le sacamos al Señor de la ecuación. Y sin Él estamos perdidos. Entonces, que pueda el Señor tanto con esta palabra ministrar, tocar nuestro corazón y decir: en realidad le estoy agradando al Señor con las obras, con mis palabras, con mi actitud, con mis pensamientos. Señor, te estoy agradando. Porque la Biblia nos habla que el Señor se entristece. Y ahí dice en la palabra del Señor: no contristéis al Espíritu Santo. O sea que se entristece, sí, Señor. Señor, ¿cómo puedo hacer para agradar a tu corazón? Y Pablo nos da dos alternativas muy especiales de cómo hacer para agradar el corazón del Señor. Mire, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mire, número 1, ¿cómo agradamos al Señor? Si usted está tomando nota, dice: llevando fruto en toda buena obra. Esa es la marca del creyente, que lleva fruto en toda buena obra. ¿Qué es el llevar fruto? Por favor, yo quisiera que me acompañe a Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 24. Gálatas, capítulo 5, versos del 22 al 24. La marca de una persona que vive para alegrar, para agradar el corazón del Señor, es el fruto que está dando. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 24. Dice: más el fruto, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la marca del creyente, aquella persona que quiere agradar al corazón del Señor, es llevar el fruto.
Y no es cualquier fruto, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la marca de todo creyente. De hecho, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos las arras, como dice la palabra, la garantía de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Aquella persona que nace de nuevo, que es una nueva criatura, que ha confesado que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, tiene esta garantía. De hecho, la palabra nos confronta y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar este templo. La marca, ¿cómo agradamos a Dios? La marca para todo creyente es llevar fruto. Y Pablo anima, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra. De hecho, el Señor nos dice en su bendita palabra que Él de antemano ya preparó todas las obras para que caminemos por ellas. El Señor ya lo hizo todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es caminar concentrados y llevando frutos en toda buena obra, y que en nuestra vida se demuestre el fruto del Espíritu Santo. Si en estos puntos acerca del Espíritu Santo usted ve que no ha tenido, entonces en realidad pongámonos a pensar si estamos agradando el corazón del Señor. Amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, dice otra versión. Gozo. Si nosotros no tenemos alguno de estos, porque esto es completo, esto se demuestra de parte del Señor en la vida del creyente, tal vez no estamos agradando el corazón del Señor. Y esto nos ubica, pone nuestra vida delante de Él y sabemos, Señor, que tal vez no te he estado agradando. Señor, tal vez he estado viviendo mi vida como yo quería, a mi manera, con mis reglas, con mis principios, creyendo que yo soy bueno. Bueno, solo hay uno, y ese es Dios, Dios Padre. Entonces la marca que todo creyente, hijo de Dios, tiene para agradar al corazón del Señor es que lleva frutos en toda buena obra, llevando ese fruto. Pablo nos habla, quisiera que vea por favor Romanos 12, acompáñeme a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Para agradar a Dios no solo que debemos llevar este fruto, sino que otro aspecto aquí, en esto de llevar fruto, debemos aprender a presentar nuestros cuerpos como sacrificios delante de Dios. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice, si ya lo tiene, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y es perfecta. Pablo anima, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y estaba reflexionando en esta palabra, y Dios topaba mucho mi corazón allá por Malaquías, capítulo 1. Ustedes conocen el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, el verso, vamos a comprobar. Malaquías capítulo 1, el verso 9. Por favor, acompáñeme a Malaquías. Es algo tremendo que sucedió en ese tiempo y el Señor comienza a amonestar a los sacerdotes en ese tiempo. Malaquías capítulo 1. Verso 6,
Primero habla del amor de Jehová por Jacob o por Israel. Y luego dice, Jehová reprende a los sacerdotes. Y en el verso 6, cuando yo meditaba en esta palabra, decía, qué tremendo. ¿Cómo siente el Señor? Porque sí debemos reconocer que Dios es amor, misericordioso, pero no nos olvidemos que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es celoso. A veces se nos pasa por alto todo esto. Y mire lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor comienza a darles un listado. Y cuando yo pensaba en Pablo escribiendo y dice, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo que comenzaron a presentar estos sacerdotes, recuerde que en el Antiguo Testamento se presentaba un sacrificio vivo delante del Señor y tenía que ser sin mancha. Pero erraron y comenzaron a presentar aquel sacrificio cojo, que era ciego, que estaba manchado totalmente delante del Señor. Y el Señor le tiene que confrontar. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Les dice el Señor. ¡Qué tenaz! Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes dicen que soy padre y Señor. Mire cómo es el corazón del Señor. Él pide, en su voluntad está, que nosotros tenemos que agradar a Dios. Él quiere tener tiempos con su pueblo. No como aquella palabra que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y en el verso 9 de Malaquías capítulo 1 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, el Señor mismo, confrontándoles. Y Pablo escribe que sea un sacrificio vivo, santo, o sea, sin mancha, apartado para el Señor. Así debemos presentar nuestra vida, nuestros cuerpos delante del Señor. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo más sensato que tú puedes hacer es presentarte como sacrificio vivo, santo y más que nada agradable a Dios. Sacrificio. Dios demanda sacrificio. Porque nosotros no valoramos, porque así es el humano, el ser humano es así. No valora lo que no le cuesta. Y tenemos que ser pasados por fuego, sí, Señor, muchas veces. Y gracias a Dios por todo lo que atravesamos, porque si todo nos encamina para poder ser agradables delante del Señor, gloria a Dios. Hay una canción que me encanta y en la parte del coro dice, y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Porque cuando tú conoces lo que está en el corazón del Señor, en realidad se desbarata absolutamente todo, hasta de lo que teníamos planeado. Se desbarata. Porque tal vez hemos estado obrando, caminando, transitando por esta vida sin agradarle a Dios. Y tenemos que ponernos a pensar. Entonces, en otras palabras, Dios está demandando, si usted vuelve a la porción en Colosenses,
demandando que aquella persona que en realidad esté en su corazón agradarle a Dios, dice que tiene que llevar fruto en toda buena obra. Estamos en Colosenses capítulo 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no solo en una porción, no solo en cierto aspecto, sino en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dios nos ha llamado a dar frutos. Tenemos que dar frutos. Y es increíble lo que dice. Mire, considere conmigo lo que dice Juan capítulo 15. El Señor nos hace una analogía muy hermosa acerca de un viñedo. Y el Señor nos presenta. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 8. Búsquelo rápidamente, Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1, por favor, iglesia amada. Dice Jesús y la vid verdadera. Juan capítulo 15, si no lo tiene, búsquelo. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice el Señor Jesús hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué hermoso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí está la clave de todo. Dice el Señor, verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quién? Aquel que permanece en el Señor y que el Señor permanece en él. Este lleva mucho fruto. Y dice el Señor algo tan crucial: porque separados de mí, nada, escuche, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor está poniendo este ejemplo tan hermoso acerca de un viñedo y lo compara a Dios Padre como el labrador y a nuestro Señor Jesucristo como la vid. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué son los pámpanos? Mire, cuando usted se ha tenido la oportunidad de ver un viñedo, la vid, la parte principal donde está el viñedo, donde se ponen las ramitas, que es los pámpanos, y de los pámpanos salen las hojas y sale la flor, y luego salen los racimos, el fruto que da ese pámpano. Pero hay algo crucial aquí, porque el Señor dice: ¿de qué sirve que el pámpano, que esa ramita que está pegada a la vid, de qué sirve si está cortada? No sirve de nada. Para dar fruto, el pámpano, que lo compara con nosotros, aquella ramita donde se van las hojitas, la flor y el fruto, tiene que estar pegada a la vid. Y el Señor declara algo y dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y pensamos y decimos: no, pero es que yo he hecho muchas obras y he llevado mucho fruto, pero no nos damos cuenta que hemos hecho a nuestra manera, bajo nuestra sabiduría. Eso no sirve absolutamente de nada, de nada. Si no estamos pegados a la vid, que es Jesucristo, que es lo principal, aquel que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. En realidad se cumple esta palabra, porque separados de Él, nada, escuche, nada podemos hacer. Y nos ponemos a pensar: Señor,
Qué fuerte es esta palabra y este ejemplo, sí. Porque separados del Señor, nada. No vas a lograr nada. Ahí es cuando viene el sufrimiento extremo, porque queremos alejarnos de Dios. A veces lo hacemos conscientemente o a veces lo hacemos inconscientemente. Porque nos llenamos de nuestro ego, de nuestros deseos, de nuestro orgullo, de lo que yo puedo lograr, de mi habilidad para hablar, y nos olvidamos de aquel que es verdadero, de aquel que te ha levantado del polvo. Pablo no solo anima a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, que llevemos, que seamos partícipes del fruto del Espíritu. Solo aquellos que son verdaderos hijos de Dios, que quieren agradarle, son aquellos que llevan este fruto del Espíritu de Dios. Y vimos el listado. Y Pablo también anima a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12, 1 y 2. Sacrificio vivo, santo o sin mancha. Pero lo más importante es que agrade a Dios. Que agrade a Dios. ¿Quiere vivir, iglesia? Una vida, un corazón, un caminar que agrade al Señor. Aplique todos estos puntos. Que lleve fruto en toda buena obra. Eso nos anima la palabra del Señor. Y el Señor te dice, Dios mismo, Jesús mismo hablando, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva. Aquel que permanece en el Señor, aquel que permanece, que persevera, que está en comunión íntima con el Señor, aquella persona lleva no solo fruto, lleva mucho fruto en el Señor. Así que prepárese. Si está en su corazón el agradar a Dios, prepárese. Porque si usted permanece en el Señor, usted va a llevar mucho fruto en el Señor. Lo creemos. Amén. Pablo no solo nos insta, nos anima, nos exhorta para que podamos agradar al corazón de Dios, para que caminemos como es digno del Señor, sino que nos da un punto y dice, llevando fruto en toda buena obra. Y lo segundo que Pablo dice es crecer en el conocimiento de Dios. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diga conmigo, creciendo. Eso. Es que es importante entender que el cristiano, que aquella persona que profesa, que dice que es hijo o hija de Dios, debe crecer en el conocimiento de Dios. Sumergirse en la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras. Y Pastor Edguita nos habló de la importancia de lo vital que es la palabra del Señor en nuestra vida. Necesitamos. Qué hermoso es poder nosotros estudiar la palabra del Señor y cómo el Señor nos va iluminando a través de ella. Y vemos tantas promesas. Y cómo el Señor en momentos específicos de nuestra vida que tal vez estamos pasando, sea por calamidad o que estamos dudosos en tomar decisiones, el Señor nos ilumina y nos responde a través de su palabra. Es que esto es hermoso. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es nuestra guía. Aquí está el consuelo de parte de Dios. Recibimos fuerzas de lo alto a través de la palabra del Señor. Recibimos dirección. Cuando leemos pasajes como aquel salmo que declara, y te haré entender y te enseñaré por el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Está aquí en la palabra del Señor. Y leemos tantas promesas.
Pero necesitamos entender que debemos crecer en el conocimiento del Señor. Este tiempo ha sido perfecto para nosotros poder crecer en el conocimiento de Dios. Porque tal vez en la iglesia estábamos acomodados y sí, a ver, necesito, más o menos como predicamos hace un tiempo algunos jóvenes, era la Igle Burger. Es una iglesia conforme al gusto del consumidor. Es que yo quiero esto, es que yo quiero esta palabra, y nos han llegado. Cuando teníamos los tiempos en mi iglesia, nos llegaban mensajes que yo quisiera que se predique de este tema, que pongamos más, por favor, de esto, como si fuera una Igle Burger, conforme a lo que yo pido. Y a veces nos acomodamos y en la silla tan cómodos y gracias, ya pasaron esos tiempos. Si tal vez tú te acomodaste, te conformaste a este siglo, Pablo nos habla que debemos renovar nuestra mente. Ahora esta pandemia ha pasado para que más de uno despierte. Si tal vez estaba dormido, estaba distraído, es momento de enfocarnos. Y Pablo nos habla en Colosenses y dice para que crezcan o creciendo en el conocimiento de Dios. Que cada día tú puedas tener tu devocional. Mire, es importante que en la mañana nosotros podamos tener nuestro devocional en la palabra del Señor. Mire, el día se convierte en algo muy lindo porque Dios habla a través de la palabra y tal vez son cosas difíciles que afrontamos en el día, pero Dios ya te ha hablado a tu corazón a través de la palabra. Y puedes soportar y resistir todo lo que venga en el día. Y Dios es así, tan amoroso. Lo predicaba ayer Natita, y Él tiene cuidado de nosotros. Esta es una manera que el Señor tiene cuidado de su pueblo. Usted y yo necesitamos tiempos a solas con la palabra del Señor. Dios quiere pasar tiempos a solas, tanto en oración, en su presencia. Pero también Dios, en la voluntad del Señor, está que tengamos esos tiempos de conexión íntima a través de su palabra. Esto es vital para el creyente, para el hijo y la hija de Dios. La palabra es lo primordial. Y crecemos en el conocimiento del Señor a medida que nosotros rendimos nuestra vida para agradar a Dios Padre. El conocimiento se va creciendo, se va haciendo mayor. Y rendirse delante de Dios, decirle: Señor, obra, aquí está mi vida, no puedo hacer nada más. Rendirse, créame, es estar en la presencia del Señor, es buscar de Él, es morir a nuestros deseos naturales con el fin de conocer más de Dios. Morir a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, con el fin de conocerle más, de saber más qué es lo que está en el corazón del Señor, obedecerle, el poder agradarle al Señor. Considere conmigo lo que dice un libro más atrás en Filipenses, capítulo 3, el verso 8. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos. Ya lo tiene, un librito más atrás de Colosenses, Filipenses capítulo 3, verso 8, dice: y ciertamente, vamos a leer desde el 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Verso 8, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Más adelante dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No sé si usted se da cuenta, pero Pablo declara y dice: lo he perdido todo y aún lo que tengo lo estimo por basura. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo. Lo estimo y lo tengo por basura con tal de conocerle más al Señor. Estoy parafraseando. Con tal de conocerle más al Señor. Que esto sea poniendo Dios en nuestro ser, el querer como el hacer, para poder agradar el corazón del Señor. Necesitamos despertarnos, iglesia, a pesar de que estamos, tal vez muchos encerrados en nuestras casitas. Necesitamos levantarnos, ya quitarnos cualquier cosa, e incluso decir como Pablo: todo lo que tengo no me importa, lo tengo por basura, con tal de conocerle cada día más y más a Dios. Porque ese es el propósito del creyente: conocerle, crecer en el conocimiento del Señor. Dice su bendita palabra: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y no hablo de ese conocimiento que solo es de aquí, de manera inteligente, porque si en realidad le llegaríamos a conocer a Dios a través de nuestro intelecto, Él dejaría de ser Dios, porque esta mente es limitada, tan falible. Pero en la medida que Dios se ha revelado, nosotros podemos crecer en ese conocimiento, porque tenemos la revelación divina, que es la palabra, bendita palabra de Dios. Y a través de esa revelación, el Señor nos ilumina. Por eso es que cobran sentido los pasajes, las promesas, porque el Señor está iluminando tu vida. Pero que en tu corazón esté el despojarte absolutamente de todo, de lo talentoso que eres, de lo buen trabajador, de tantas posesiones que tienes, y digas: todo lo estimo por basura, lo tengo por basura, con tal de conocer más y más al Señor. En otras palabras, nada me importa, solo me importa Cristo. Que esto puede estar afirmado, que sean las bases para nosotros poder agradar a Dios y ya no vivir bajo nuestros principios, bajo lo que nosotros queremos y podemos, entre comillas, hacer. Agradar a Dios. Agradar a Dios es sacrificar todo, escuche, entregarle todo a fin de conocerle más. Dios no se esconde de nosotros, solo debemos estar dispuestos, y Dios, créanme, que Dios va a dar el paso. Si tú estás dispuesto con tu corazón, sea humillado, quebrantado, Dios no te va a desechar. Dios no te va a dejar. Porque si tú te sumerges en la palabra, tú vas a encontrar que Él ha prometido que va a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces vimos el punto número 1, iglesia amada. Primero, que debemos vivir, agradar a Dios. Y el punto número 1 era: ¿cómo agradamos a Dios? Llevando fruto, abundante fruto en buenas obras. Y lo habíamos visto. Segundo, creciendo en el conocimiento de Dios. Disfrutando mientras vamos nosotros conociendo más y más al Señor, no solo con nuestra razón, con nuestra inteligencia, sino también con nuestro espíritu, que podamos crecer y conocerle aún más al Señor, llevando fruto en toda buena obra
creciendo en el conocimiento de Dios. Y si usted hace esto, pasa algo impresionante. Mire lo que dice Colosenses. Regrese por favor a Colosenses capítulo 1. Verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, lo vimos, punto número 1. Punto número 2, creciendo en el conocimiento de Dios. Y el resultado de llevar fruto y crecer en el conocimiento del Señor es que somos fortalecidos con todo poder. Diga conmigo, fortalecidos. Eso, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es interesante. Cuando nosotros vemos fortalecidos con todo poder, mi pregunta es, ¿de quién viene la fortaleza? ¿De quién vienen? ¿De quién vienen las fuerzas que nosotros tenemos? Esos momentos en que hemos estado ya a punto de tirar la toalla. Muchas personas tal vez con pensamientos tontos de suicidio. ¿Quién te ha dado las fuerzas en ese momento? Cuando ya no has podido más. ¿Quién es el que te ha fortalecido? Cuando creías que ya no había salida. ¿Quién crees que sostuvo tu vida? Que no te dejó caer y que te sacó tal vez de ese lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, como declara el Salmo 40. Solo Dios, solo viene de Dios. Si llevamos fruto en toda buena obra, si crecemos en el conocimiento del Señor, somos fortalecidos con todo. Y la palabra de Dios cuando dice todo es todo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Cuán grande, cuán glorioso es el Señor, aquel que es todopoderoso. Somos fortalecidos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Somos fortalecidos en medio de la necesidad. Somos fortalecidos en medio del dolor. Porque más de uno en estos tiempos hemos experimentado dolor. Más de uno hemos pasado por momentos difíciles de tormentas. Hemos atravesado por valles. Hemos estado con temor, llenos de ansiedad. Pero Dios nos ha fortalecido. Dios nos ha llenado de su fuerza. Y yo doy gracias porque el Señor, en medio de estos tiempos difíciles, Él no se ha quedado cruzado de brazos. Él está obrando y sigue obrando y obrando cada día, porque eres la obra del Señor. Y cada día Él está perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando su obra. Hasta que lleguemos al día en que estemos delante del Señor y la obra esté culminada. Mientras tanto, en el proceso te va a seguir Dios fortaleciendo y fortaleciendo. Considera, y me encanta siempre ver la vida de Job, que lo perdió absolutamente todo. Pero aquel Job que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él entendía que Dios era el que le fortalecía, que Dios es el que permitía cosas en su vida. De hecho, yo le pido que considere conmigo, por favor, esta porción de Job. Abra su Biblia, vamos al Antiguo Testamento, a Job. Job. Capítulo 2. El verso 10. Búsquelo rápidamente. Job capítulo 2, el verso 10.
Vamos a leer desde el 9. Miren, Job lo había perdido absolutamente todo: sus hijos, sus propiedades, su ganado, sus ovejas. Entonces, el verso 9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Mire, tremendas palabras. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién le dice nada más y nada menos que la esposa? ¿Aún retienes, Job, tu integridad? Maldice a Dios. Y no solo eso, sino que muérete de una buena vez. Ah, Señor. Y el 10, y él le dijo, hablando Job: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, de parte de Dios, porque Dios permite circunstancias, situaciones adversas en nuestra vida, para que podamos nosotros mirarle y confiar y saber que Él nos fortalece, que Él nos lleva de la mano, que Él no nos deja caer. Y si tal vez nosotros nos soltamos del Señor, si hay un corazón arrepentido, si hay un corazón que pide perdón, de veras, arrepentimiento, no remordimiento, el Señor no le va a dejar. Mire, 7 veces caerá el justo y 7 veces va a ser levantado. Muchas, dice la palabra, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Esta respuesta en medio de momentos tan difíciles estaba viviendo Job. Y estas respuestas se dan solo cuando alguien aprende a confiar en el Señor y a descansar en Él. Aún en medio de las mayores pruebas, el corazón se mantiene dispuesto a descansar, a confiar y a alegrar el corazón de Dios. Solo en las pruebas más difíciles, aquella persona que quiere agradar al Señor se mantiene confiado. Señor, aunque todo se desbarató, se cayó a mi alrededor, yo confío en ti. Tú no me sueltas. Esta frase impactó mucho mi vida y quisiera, si usted puede copiarlo en su cuadernito, dice: cuando vivimos para agradar a Dios, entendemos que los momentos difíciles sirven para perfeccionarnos. Le repito una vez más. Cuando vivimos para agradar a Dios, entendemos que los momentos difíciles sirven para perfeccionarnos. Y así es. Y para ello quisiera terminar con esto, lo que dice Jeremías. Búsquelo en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 18, el verso 1. Jeremías, capítulo 18, verso 1. Y nos da un ejemplo tan lindo en medio de los problemas que nosotros podamos enfrentar. Dice: la señal del alfarero y el barro, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Mire. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta, diciendo: no podré, mire, Dios mismo hablando, dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el Señor termina con esto. Este ejemplo tan claro que tocó tanto mi vida, y decía: Señor, si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ver cómo está un alfarero trabajando y dándole forma,
lo primero que está en la mente de aquel alfarero es la imagen de cómo va a quedar esa vasija. Y mientras él da las vueltas y comienza a presionar, porque es necesario que se ejerza presión sobre el barro. Mire, tal vez muchos dirían, el barro, pero es algo inservible, vino del polvo que luego se mezcló con algunos ingredientes. El Señor hace todo con nada. Eso es lo impresionante del Señor. Y nos da este ejemplo como aquel alfarero que comienza a moldear y a veces duele, sí, duele. Y nos quebramos, sí, así como esa vasija se quebró en las manos del alfarero, en las manos del alfarero. Y duele a veces los golpes, y duele quebrarnos, pero el alfarero está trabajando y está moldeando, porque Él sabe la forma, Él sabe cómo va a quedar tan perfecta al final esa vasija. Porque Él es el alfarero. Y Dios tal vez está moldeando en tu vida. Y te duele. Y no queremos. Y nos cuesta. Y nos quebramos y nos rompemos. Pero Él es el alfarero. Y dale gracias porque Él es el alfarero. Aquel que te puede desarmar, te puede quebrar, pero te puede armar de nuevo. Que vivamos con un corazón para agradarle a Dios. Que llevemos fruto en toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento. Y si hacemos estas dos cosas, que el Señor, mi Dios, fortalezca tu corazón, fortalezca mi corazón, aún en estos tiempos de adversidad. Señor, queremos vivir para agradarte. En otras palabras, la voluntad de Dios es que vivamos para agradarle, para exaltarle, para alegrar su corazón. Para esto debemos dar fruto, conocerle mejor y a través de eso Él nos fortalece para los momentos difíciles que nos hacen más fuertes y más agradables para el Padre. Tenemos esta palabra, tenemos el desafío. Es mi oración que esta semilla caiga en buena tierra, en tierra fresca, fértil, y que dé su fruto. Ponga su vida delante del Señor. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Señor, gracias por instruirnos. Papá, Señor, reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Que tú eres el motivo de nuestro existir, Señor. Para aquellos que hemos creído en ti, Señor. Tú lo eres todo, tú lo llenas todo, tú lo suples todo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad de poder agradar tu corazón. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje. Y si hay aquella persona que por primera vez escuchó, Padre, yo te pido que toques esas vidas, esos corazones, y que hagas tu obra, Señor, que puedan pedir perdón, Señor, arrepentirse de sus pecados, y que puedan, Señor, de ahora en adelante agradar tu corazón. Señor, gracias por este tiempo, por bendecirnos. Estamos en ti. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, Señor. Dígalo. Abren los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor.
se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio.